Dios los bendiga, hermanos. Así es, pero cada uno de ustedes, hermano, les quiero decir que los amo. ¿Nos extrañaron, hermano? Amén. Nosotros sí, a ustedes, bastante. Damos gracias a Dios porque nos permitió, ¿verdad?, acabar esta misión que era compartir el Evangelio, compartir, hermanos, por allá en otros lugares. Estuvimos en Celaya y 7 personas entregaron su vida a Cristo como su Señor y su Salvador. Y mencioné su único Salvador, ¿verdad? Porque de repente por ahí se quieren colgar de, no, pues Cristo, y no, dije, el único Salvador. Pongan toda su esperanza. Así que, hermano, tuvimos el privilegio de compartir el Evangelio con estas personas. Todavía tenemos sus rostros, ¿verdad? Tenemos, hermanos, rostros que pudimos compartir con ellos, testimonios de personas, ¿verdad?, que están pasando dificultades y hay mucha necesidad. Así que, hermanos, pues gracias a cada uno de ustedes que se compromete para poder haber hecho a cabo este evento, este viaje. Los hermanos recibieron, cada hermano de cada iglesia recibieron $800 para llevar a cabo este evento. Los hermanos de Celaya recibieron $800, que por cierto nos dieron una ofrenda, ¿verdad? Como ellos con todo su amor, ¿verdad?, y todo su esfuerzo recolectan una ofrenda todo el año, ¿verdad?, y nos dan una bolsita al finalizar de ahí ya para despedirse. Tengan, hermanos, los queremos bendecir. En este caso la ofrenda se le dio a Chucho, ¿verdad? Todos conocen a Chucho, ¿verdad? A Jesús García, que fue el que perdió su negocio. Lo estuvimos compartiendo. Bueno, a él le dimos la ofrenda, ¿verdad? Por si algunos preguntan, bueno, ¿y la ofrenda? Bueno, la ofrenda
hermano, no acostumbramos, ¿verdad? No acostumbramos a cobrar y menos por el Evangelio. Así que, hermano, cuando ellos nos quieren bendecir, nosotros, hermano, aceptamos esa ofrenda y después hacemos con esa ofrenda lo que mejor, ¿verdad? Sea posible. El año pasado se la entregamos para los primeros blogs. No sé si usted recuerda, ¿verdad? Esa ofrenda que nos dieron, no sabemos ni cuántos son moneditas, ¿verdad? Son algunos billetes ahí, hermano. Así que lo dimos para los primeros blogs del templo. Hermano, para que ellos pudieran comprar algunos materiales, que por cierto ya están hasta las paredes. El Señor ha sido fiel con ellos, ha estado con ellos, así que damos gracias a Dios. Estuvimos en Guerrero en el mes de junio. Nuestro hermano Francisco Arias, ahí en Guerrero, estaba desanimado el hermano, dice, no, yo ya no quiero, yo ya me voy a ir a otro pueblo, yo tengo la posibilidad de trabajar en electricidad, en plomería, yo sé varios oficios, y así que el hermano ya estaba tirando la toalla. Pero luego llega un grupo de hermanos locos, porque eso es lo que somos, locos por el Evangelio, locos porque el Señor nos ha cambiado, nos ha comprado. Así que llegamos ahí. Nosotros queremos ser una iglesia que da. Yo doy gracias a cada uno de ustedes, cada uno de los que hicieron posible este viaje, cada uno de los que fueron, se comprometieron y lo realizaron. Gracias, hermano, porque el Señor les va a recompensar en grande. Podemos decir, misión cumplida. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vimos muchos rostros. Vimos, hermano, la mano de Dios moverse. En Matehuala, hermano, la iglesia se acaba de dividir. Y estaban ahí como que, ¿cómo nos va a ir en este año de la escuelita bíblica? Y de repente llegan ahí un grupo de hermanos que dicen, pues estamos aquí para lo que necesiten. Dijeron, con el simple hecho de estar aquí, nos sentimos fuertes. Con el simple hecho de que no necesitan hacer nada, simplemente con el hecho de que estén aquí, ya nos sentimos, ahora sí que fuertes en grupo, somos bastantes. Y bueno, en Matehuala no nos tocó compartir en clase, pero sí los hermanos se comprometieron a dar todos los snack, que no era nada de snack, hermano, fue comida, ¿verdad? Fue comida y hacer eso, hermano, para 100 personas en un lapso de 30 minutos o menos es una odisea. Así que gracias, hermanos, que estuvieron sirviendo, ¿verdad? Llevando con la jarra de limonada a cada salón, a cada niño, atendiendo todo esto, hermano. El Señor lo ve. Ve tu disposición, ve tu corazón. Ve con qué gratitud tú lo hiciste. Así que yo le quiero decir gracias, hermanos. Gracias. Queremos seguir siendo iglesia. Hay muchas iglesias alrededor, muchas iglesias. Usted puede dar y, ok, hay una iglesia por allá, otra iglesia. Pero quiero decirles algo. Somos una iglesia muy bendecida. No somos una iglesia perfecta, pero somos una iglesia muy bendecida. Dios nos ha bendecido y Dios, hermano, nos usa para llevar a cabo sus planes, y gracias a su disponibilidad, hermano, el Señor hace cosas grandes. Dice Efesios 3:20, ¿verdad? Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más. Así que ya, hermano, hemos alcanzado a más de 200 personas nomás en este verano. Niños con gran necesidad. Encontramos un niño, no era tanto que dolía del estómago más que porque traía hambre. Y ya cuando almorzó, cuando comió, ya andaba contento. Así que se puede imaginar, hermano, todas estas experiencias y muchas de esas. Yo creo que cada uno de los hermanos que pudieron hacer este viaje, dejar su comodidad, ¿verdad? Perder horas de trabajo y hacer este viaje que fue incómodo para muchos, ¿verdad? Nuestros hermanos tuvieron que regresar en autobús y hicieron más de 16 horas. No sé cuántas horas hicieron, pero hicieron bastante tiempo. El autobús es mucho más lento y, hermano, para la gloria del Señor. No lo hacen para nadie, no lo hacen para un hombre, lo hacen para el Señor. Así que, hermano, gracias a cada uno. Para el próximo año, hermano, queremos seguir continuando haciendo esto. Así que no diga, bueno, qué padre, 2018 fue muy bendecido. No, hermano, el Señor tiene cosas más para nosotros. Así que tenemos, hermano, ahora sí que la oportunidad es delante del Señor, hay que aprovecharlas. Amén. Así que si usted no pudo asistir en este año, haga planes para el próximo año. Porque nos vamos, hermano, nos vamos. Así que si no quiere quedarse aquí, hermano, ¿verdad? Y se quiere ir con nosotros, haga planes.
los planes bien pensados salen con ganancias. Así que hermano, yo les invito para que dejes que Dios te use para la misión, una misión de alcance. Es una misión de corto alcance. Realmente nos rompe el corazón tenerlos que despedir de ellos, ¿verdad? Se empieza uno a acostumbrar y a encariñar con ellos, y de repente ya se llega el viernes y decimos, tenemos que irnos. Nos tenemos que ir. Son viajes de corto alcance. Oramos por cada uno de esos hermanos, seguimos comprometidos con ellos. La iglesia en Matehuala hemos estado apoyándole ya por 4 años en manera de ofrenda. Muchos de ustedes ya saben, ¿verdad? Saben esto, pero este año estuvimos con ellos ahí y aprendimos bastante, hermanos. Aprendimos bastante de ellos. Son profesionales en lo que hacen. Así que estuvimos ahí para aprender. Estuvimos en Celaye, que es muy probable, ¿verdad?, que sea la última vez que vayamos a estar ahí como liderazgo. Vamos a estar siguiendo apoyando con ofrendas, con recursos, y estaremos ahí, si Dios nos lo permite, para la inauguración del templo. Pero ya, hermano, ellos ya empiezan a volar. Y tuvieron a cargo de todo el evento, y damos gracias a Dios por ello. Próxima semana, el lunes, damos inicio y comenzamos, hermano, nuestras escuelitas bíblicas aquí en Emmanuel. Invite a alguien, ¿verdad? Todavía hay lugar para snacks. Si usted no ha sido voluntario para un día de snack, ¿verdad?, acérquese con la hermana Maribel. Vamos a pasar a la palabra del Señor en esta tarde. Yo voy a empezar una serie de predicaciones en el libro de Efesios. El libro de Efesios es una preciosa carta. ¿Quién se recuerda de la carta de Colosenses? Que estuvimos compartiendo, me parece que el año pasado. Amén. Algo se nos quedó, ¿verdad?, de esta carta preciosa. Bueno, esta carta, hermano, es muy hermosa, la carta de los Efesios. Así que vamos a estar compartiendo acerca de esta carta, y mi oración es para que tu vida sea transformada y cambiada, y que agarres, hermano, todo el potencial que Dios tiene para ti. Así que vamos a hablar, hermano, acerca de esta carta, y voy a compartir acerca de amados para servir. Amados para servir. Somos llamados para un propósito, y es servir, es, hermanos, ser útiles. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios nos ha dado talentos, habilidades, nos da experiencias en la vida. ¿Para qué? Para servir a otros. Así que yo quiero, hermano, compartir en esta tarde este mensaje, amados para servir. Y como iglesia, hermanos, todos juntos, así como estamos, todos somos diferentes y tenemos caracteres diferentes y opiniones diferentes, pero estamos juntos como iglesia, amándonos para servir. Así que, hermano, yo espero que al estudiar esta carta, cada uno de nosotros seamos más comprometidos, estemos más entregados, estemos, hermano, nos sintamos más amados del Señor. Hoy empezamos esta serie, voy a seguir compartiendo a lo largo de la semana acerca de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Algunas de las expectativas que esperamos, algunas expectativas de esta carta es que después de estudiarla te sientas más amado por Dios como nunca antes. Porque algunas veces, ¿verdad?, dice, ay, no sé si Dios me ame, es que yo no soy, yo fallo mucho por estas áreas, no sé, me siento lejos de Dios. Bueno, una de las expectativas es que te sientas amado por Dios como nunca antes. Te lo aseguro que al estudiar esta carta tú vas a ver el gran amor de Dios para tu vida. No vas a tener tampoco ninguna duda de ese amor. No va a haber ninguna duda. Vas a estar seguro. Al estudiar esta carta te sentirás más capaz de las cosas que Dios quiere que hagas como nunca antes lo habías experimentado. Porque a veces dicen, no sé, a lo mejor no tengo la habilidad, yo no soy bueno para esto, para hablar en público, yo no sé hacer estas cosas. Bueno, al estudiar esta carta te vas a sentir capaz. Te vas a sentir, ¿verdad?, que para lo que Dios quiere que hagas, te vas a sentir, ¿verdad?, capacitado. Dios te va a empoderar, te va a dar el poder, te va a dar las fuerzas para llevar a cabo el llamado de Dios para tu vida. Así que esa es mi oración,
que al estudiar esta carta, Dios, ¿verdad?, te va a dar el poder para que hagas cosas que nunca antes habías hecho. Vas a empezar a enseñar, vas a empezar a servir. Tal vez tú nunca has servido y digas, no sé, no me siento. Vas a empezar a servir en la área que Dios te ha llamado. También al estudiar esta carta, vas a vas a perder esa sensación de insuficiencia. Como que no sé, yo no puedo, yo no soy bueno. Vas a perder esa sensación de insuficiencia y vas a darte cuenta que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más, te da el poder a tu vida. Así que no decir, no sé, yo no puedo. Es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Así que muchos de nosotros, ¿verdad?, vamos a ver cómo vamos a perder todas esas cosas que nos están deteniendo para servir. Por eso en esta tarde escogí este tema, amados para servir. Amados para servir juntos. Así que tendremos más confianza para luchar cara a cara con el enemigo. Tendremos más confianza para estar lidiando esta guerra espiritual. Porque tenemos una lucha. Y esa lucha no es contra carne y sangre, no es contra mí, ¿verdad? Algunos dicen, no, el pastor y esto. No, yo no soy tu enemigo. Tu enemigo es Satanás. Es el enemigo de Dios que quiere destruir tu vida. El enemigo sabe que no puede con Dios. Así que ¿qué hace? Hace la lucha con lo que Dios más ama. Y es la iglesia. Somos las personas, somos nosotros lo que Dios más ama. Así que el enemigo de Dios se mete con nosotros. Y empieza por acá a molestarnos, a levantarnos una calumnia, un chisme, a lastimarnos unos a otros. Empiezan las divisiones. Y entonces, hermano, está haciendo daño a la obra de Dios, a lo que Dios más ama. Así que cuando leemos esta carta y estamos unidos para amarnos, para luchar juntos, para servir juntos, al estudiar esta carta, la expectativa es que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de hacer una lucha espiritual contra el enemigo. Tendremos esa confianza para luchar cara a cara. También tendremos las herramientas prácticas. Son herramientas prácticas que vamos a ver en esta carta para cómo ser un mejor esposo. ¿Cuántos podremos mejorar en esta área? De ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, ser mejores hijos. Bueno, aquí en esta carta recibimos herramientas prácticas, consejos prácticos de cómo ser mejores en nuestras relaciones. Porque a veces dicen, no, pues yo así soy, ¿y qué? Bueno, vas a ver que en esta carta, si te identificas, ¿verdad?, como un seguidor de Jesucristo, si te identificas como un discípulo del Señor, entonces Dios habla a tu vida para que cómo puedes mejorar en tus relaciones. Aquí en esta carta encontraremos consejos para los esposos, consejos para las esposas, también consejos para los hijos, para que no sean un dolor de cabeza para los padres, ¿verdad? Porque hay unos hijos que, si pudiera, ¿verdad?, cambiarlos, lo cambiarían, pero ya nos tocaron, ¿verdad? Son dolores de cabeza y dicen, me está sacando canas, ¿verdad? Ya ni con la chancla. Ahora sí que hay hijos que cuando le pegas con la chancla todavía dicen, ni me duele. No, de lo que hay, los hay, ¿verdad? Hay de eso. Así que, bueno, vamos a dar consejos a los hijos de cómo podemos, ¿verdad?, nosotros recibir ese consejo de la palabra de Dios para ser hijos, ¿verdad?, que traen honra a sus padres. Así que en esta pequeña carta de la Escritura, en pocas palabras, nos transformará. Si la escuchamos, así que yo te invito a que no te pierdas ninguno de los servicios, ¿verdad? Porque al escuchar la palabra de Dios, es a través de la palabra que nos transforma, que nos cambia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Lo mencionaba nuestro hermano Abraham, ¿verdad?, acerca del poder de la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad?, para corregir. Así que es a través de la palabra, es a través de su palabra, la palabra de Dios, que nosotros seremos transformados. Y en esta pequeña carta de la Escritura, hermano, la expectativa es que tu vida sea transformada. Así que vamos a empezar en Efesios. ¿Lo tiene usted conmigo?
Efesios capítulo 1, empezamos ahí, voy a dar lectura a los primeros 3 versículos, porque yo creo, hermano, que nomás vamos a llegar hasta el versículo 3. Pero no llevamos prisa, ¿verdad? No llevamos prisa. Así que leo la palabra del Señor, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Les invito a hagamos una oración, incline su rostro ahí donde está. Padre celestial, Señor, te pedimos, Padre, que en esta tarde seamos cambiados, Señor. Que al exponernos a tu palabra, Señor, la cual es, Señor, poderosa y transformadora, podamos, Señor, cambiar aquellas áreas que necesitan ser cambiadas, Padre. Usa mi vida, Padre, para bendecir a tu iglesia en esta tarde. Señor, gracias te damos por tu consejo. Gracias te damos, Señor. Así que, Padre, te pedimos que nos hables a nuestras vidas, Señor, que tus siervos escuchamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver los personajes. En el primer versículo que leemos, vemos los personajes y vamos a ver también los destinatarios. Ahí los encontramos en el primer versículo. Así que vamos a ver qué tiene que decirnos Dios hoy a través de esta hermosa carta. Esta carta, ¿verdad? Como le damos lectura, los personajes principales en estos versículos encontramos que aparece el apóstol Pablo como el autor de esta carta. Pablo aparece como quien escribió esta carta. Así que el apóstol Pablo es el autor. Él escribió esta carta para sus destinatarios, que eran los Efesos, los de Efesos. Pablo, dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así que aquí vemos, hermano, que Pablo escribe esta carta. Pablo escribió 13 libros, 13 cartas de las del Nuevo Testamento. ¿Verdad? 13. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros, de los cuales 13 los escribió este hombre, el apóstol Pablo. Esta es una de ellas, es una hermosa carta que escribe dirigida a los Efesios y que ahora nos habla a nosotros. La forma en que escribe Pablo es diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios para ser apóstol. Él está describiéndose aquí, ¿verdad? Dice, se describe a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Se describe, él dice, yo soy un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque él quiso? ¿Porque a él se le ocurrió? No, ¿verdad? Dice, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Así que no es porque él quería, sino porque era la voluntad de Dios. Hoy en día, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis aquí. Hoy en día, usted va a escuchar, ¿verdad? En la radio o en la televisión o a través de diferentes medios, va a escuchar que hoy muchas personas, muchos siervos se han autodenominado. Ellos mismos se han autodenominado apóstoles. ¿Conoce algunos de ellos que se autonombran apóstoles? Bueno, hoy en la actualidad es como una moda. Ya, ¿verdad? Quieren como el título de apóstol. Como si hubiera rangos, como si fuera algo mayor uno que otro. Así que hoy en la actualidad, ¿verdad? Encontramos que muchas personas, muchos siervos se autodenominan y se autonombran apóstol. Sin embargo, para quedar hoy en esta tarde bien claro, hay que ver lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la Biblia acerca de un apóstol? Bíblicamente hablando.
Bueno, un apóstol tenía 3 características. En la Biblia habla de esas características. Primero, para ser un apóstol, usted recuerda cuando pues Judas traicionó, ¿verdad? Era parte de los 12 y él traicionó a Jesús, lo vendió, ¿verdad? Y lo traicionó, lo entregó y quedó ahí ese espacio. Después vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 21, cuando los apóstoles reunidos, los 11, estaban ahí y dijeron, bueno, vamos a escoger quién va a tomar el lugar del que falta, ¿verdad? De Judas. ¿Quién va a tomar este lugar? Así que ellos, ¿verdad? En Hechos 1, 21 al 23 dice esto: por tanto es preciso que se unan a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaba todo el tiempo, que el Señor Jesús, dice, cuando el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba en el día que Jesús fue llevado entre nosotros. Así que propusieron a 2, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Ahí encontramos los requisitos para el apostolado. Ellos seleccionaron a 2. ¿A quién? A Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Pero había unos requisitos, y había 3 requisitos básicamente: haber caminado con Jesús aquí en la tierra. Por definición, hoy en día, bíblicamente, no hay apóstoles. Según los requisitos para la sucesión de Judas, dice que es necesario que sea un testigo de la resurrección. Los que hoy se nombran apóstoles, ¿son testigos de la resurrección? ¿Le vieron a Cristo resucitado? No, es por fe. Todos nosotros creemos de la resurrección de Jesucristo por fe, pero no le vimos. No le vimos ascender al cielo como lo vio los apóstoles. Así que el primer requisito era que tenía que haber estado con Jesús y caminado con Él aquí en la tierra. Ese es el primer requisito. Haber caminado con Él. Algunos de los que se autonombran apóstoles estuvieron en la última cena. Estuvieron caminando, vieron a Jesús hacer milagros. No caminaron con Él. No anduvieron con Él. Y era un requisito para este título de apóstol. El segundo requisito es haber sido testigos oculares de la resurrección. Ahora sí, que lo vieron y lo vieron vivo. Lo vieron resucitar. Ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito es ser el recipiente del Espíritu Santo. O sea, estar llenos del Espíritu Santo. 3 cosas. Así que ahora, viendo por definición estas características del Hechos 1:21, hoy en la actualidad, bíblicamente, ya no hay apóstoles. Ya no hay apóstoles. Pero hay muchos que se autonombran y dicen, yo soy apóstol. Yo soy apóstol. Pero según estas características, ¿verdad? De Hechos 1:21, el apostolado solamente fue reservado para los que iban a poner los cimientos para la iglesia. Ya el cimiento ya está puesto. ¿Dónde está el cimiento? Aquí. No necesitamos apóstoles. Lo que necesitamos, ¿qué es? Fiel discernimiento y seguir la palabra de Dios. Este es el fundamento. Ninguno otro puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y aún dijo Pablo a los Gálatas, y aún si nosotros predicamos otra cosa, nanáis, nada. Pero ahora hay apóstoles, ¿verdad? Con sus enseñanzas, y muchas de esas son herejías, y dice la gente, el apóstol, ¿verdad? Tengamos cuidado. Bíblicamente, este título fue designado para los seguidores de Jesucristo, quienes anduvieron con Él, que le vieron a Él y le vieron resucitar y estaban llenos del Espíritu Santo. Recibieron la revelación para escribir la palabra de Dios. Así que, siendo así, ya no hay apóstol. No es de como que yo quiero ser apóstol, hermano, ¿qué necesito para ser apóstol? No, pues vete a la escuela, no, de apóstoles allá. No, ya se acaba eso. Se acabó.
porque ahí había requisitos muy específicos. Ahora, el apóstol Pablo, en sus 13 cartas, se presenta como un apóstol. Si usted estudia las cartas del apóstol Pablo, él en sus cartas se describe a sí mismo como un apóstol. Pero muchas veces el apóstol Pablo también tuvo que defender su apostolado. Los que hemos estudiado el libro de los Hechos sabemos de qué se trata, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Pablo caminó con Jesús. ¿Anduvo con él? No. De hecho, su nombre antes de convertirse se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y él era un perseguidor de la iglesia. Él no quería saber nada del cristianismo. Él no quería saber nada de Jesús. Era una herejía, era una blasfemia. Y era un perseguidor. Era, ¿verdad? Un hombre, un hombre, ¿verdad? Violento. Así que Pablo no caminó con Jesús. Pablo no fue uno de los pescadores tampoco, no fue un recaudador de impuestos como Mateo, no fue uno de los que llamó el Señor a andar con él. Así que, ¿verdad? Él tampoco estuvo ahí en la última cena. Sin embargo, Dios, hermano, por eso él dice, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y muchas veces vamos a encontrar que Pablo defiende este llamado, defiende su apostolado. Dice, Dios me llamó, fue su voluntad, y me llamó para ser apóstol. Y es un título que él continuamente está defendiendo. Y dice, ¿apóstol a qué? A los gentiles. Él se define como un apóstol, no para los judíos, sino para los gentiles, al pueblo no judío. Así que ahora sí podríamos decir, este es nuestro apóstol. ¿Verdad? El apóstol Pablo, Dios lo escogió para ir a aquellos que no eran del pueblo judío. Hechos que Pablo siempre llega a una comunidad, a un pueblo, y llega a las sinagogas, donde ya estaban establecidos los servicios ahí judíos. Llega a las sinagogas, les compartía del evangelio, de la resurrección de Jesucristo, les predica de Cristo, y muchas veces tuvo que salir corriendo. Se tuvo que sacudir el polvo y decir, bueno, no quieren saber nada de ustedes, me voy a predicar a las plazas, me voy a predicar en los lugares públicos. Y predicaba el evangelio, porque su llamado no era predicar específicamente a los judíos, sino ¿a quién? A los gentiles. Así que él dice, primero voy a los judíos, pero ya que no quieren nada, me sacudo el polvo de mis pies y voy a predicar a los que fui llamado a predicar. Así que damos gracias al Señor, porque sin el apóstol Pablo predicando a los gentiles, hermano, no existiera cristianismo. Fuera una secta también, ¿verdad? No existiera el cristianismo, estuviera así como que una rama del judaísmo, no sé, ¿verdad? Ahí. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios puso a este hombre para que escribiera, para que enseñara y estableciera la iglesia a través de sus enseñanzas. Ahora vemos por qué hay 13 cartas de este hombre, de este apóstol. Porque Dios lo usó para establecer la sana doctrina, la enseñanza para todo aquel que cree. No solamente al judío, sino también al griego. Para todo aquel que cree, dice, pueda ser salvo. Somos incluidos en las promesas. Y esta era su predicación. Así que, hermano, gracias a que Dios usó a Pablo para dar a conocer ese mensaje. ¿Fue fácil? No fue fácil para él. De hecho, cuando yo pongo a leer la biografía de Pablo, y los hermanos que hemos estado estudiando ya durante 2 años el libro de los Hechos, lo llevan preso, lo llevan en cadenas, delante de las autoridades, delante de los tribunos, delante de los reyes, y él, hermano, comparte su testimonio. No está ahí para defenderse, sino ¿para qué? Para predicar el evangelio. En el capítulo 9, ¿verdad? En el capítulo 9, cuando Dios llama a este hombre
a este Saulo lo llama cuando va camino a Damasco para perseguir a los cristianos y de repente una luz. Dice que se le apareció una luz y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús. Soy Jesús, a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, a los cristianos. Así que esto, hermano, debemos de verlo. Cuando alguien se mete con la iglesia, se mete directamente con él. Por si por acá, no, pues es que, fíjate que acá, que me están diciendo, y estás haciendo división en la iglesia, no te metes con nadie, te metes con él. Vas a tener que darle cuentas a él de lo que estás haciendo en contra. Así que este Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, estaba, ¿verdad?, pidiendo cartas, recomendaciones para ir a otros pueblos y perseguirlos. Así que Dios se le aparece y era una luz, ¿verdad?, que superaba la luz del mediodía, la luz del sol. Dice que él quedó ciego y cayó de rodillas. Algunos han hecho un corrido y dice que cayó del caballo, ¿verdad? Pablo cayó, pero la Biblia no dice que iba en caballo. Ahí ya le compusieron, ¿verdad?, de que cayó del caballo, pero la Biblia dice que cayó de rodillas. Podría haber ido caminando. Haya sido como haya sido, ¿verdad?, la Biblia dice que él cayó. No dice que del caballo ni de burro, sino que cayó de rodillas, para que no le vayamos agregando, ¿verdad?, como lo hizo esta Eva. No, pues es que dice que cuando le preguntó el enemigo, ¿verdad?, el diablo le preguntó: con que Dios ha dicho. No, y ella le agregó, le pegó un poquito más. No le peguemos, nadie le puede agregar ni quitar. Dice que cayó. Así que quitamos eso de nuestra mente. No dice que cayó de ningún caballo, dice que cayó de rodillas al escuchar y al ver esa luz que superaba la luz del día. Así que él tuvo un encuentro con Jesús. Él tuvo un encuentro, él le vio. Ahora sí que le vio resucitar. Por eso él defiende su apostolado y en diferentes ocasiones comparte su testimonio. Comparte su testimonio para decir: yo le vi. A mí no me tiene que contar. Yo le vi. Yo experimenté, ¿verdad?, con mis ojos. Bueno, la luz me cegó, pero yo pude ver a Jesús y oír su voz. Así que Dios le da un trabajo, un llamado específico a él de ser apóstol. Apóstol significa simplemente un mensajero. Eso es lo que significa apóstol. Apóstol significa un mensajero enviado con una comisión. Es todo. Porque vi por algunos de con la tarjeta y la credencial y el gafet: oh, yo soy apóstol. Como si fuera. Significa que es alguien que es enviado, un mensajero. Nosotros somos mensajeros. Ahora que fuimos, ¿verdad?, a estos viajes, íbamos con un mensaje, estamos siendo enviados y íbamos con una comisión. ¿Esto nos da grandeza? No. Por eso este título es Amados para servir. No lleva nada de grandeza. Es un gran honor servir al Señor, pero a veces el hombre enaltece, ¿verdad?, los títulos, y enaltece como si fuera, pero realmente la palabra apóstol no tiene nada de grandeza. Todos, ¿verdad?, los llamados del Señor son hermosos. Ninguno es superior a otro. No, es que ser pastor, ninguno es superior a otros. Todos los llamados, todos los ministerios son importantes y útiles para la obra del Señor en la iglesia. Así que dicen: no, pues no. El Señor tiene un llamado y es importante ese llamado. Así que apóstol significa simplemente ser un mensajero enviado con una comisión. Y Pablo repetidamente defendía este apostolado, este título. Dice: yo soy alguien a quien se ha sido encomendado un mensaje. Yo soy alguien que ha sido autorizado para llevar las nuevas de salvación a los gentiles. Esa era su encomienda. Esa era su comisión: llevar las buenas nuevas a los gentiles. ¿Fue fácil? No. Tuvo que experimentar el rechazo. Tuvo que experimentar también, ¿verdad?, en la persecución.
como él lo hacía. Así que este es el llamado que recibe, le da la autenticidad de ser apóstol, al apóstol Pablo. Él recibe un llamado, dice Hechos capítulo 9, Hechos 9, un poco del relato del llamado de Saulo. Él, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión de ir a perseguir cristianos, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y luego, hermano, va un discípulo llamado Ananías. Y Dios habla con Ananías y le dice: ve a un lugar porque ahí está un hombre llamado Saulo. Ve y ora por él. Ve. Ay, pero ¿cómo? Si era un sicario, hermano. Era un sicario, era un talibán. Era de estos de los ISIS. Era terrible. Así que no quería Ananías. Dios lo vuelve a persuadir y dice: ve, porque este es un instrumento en mis manos. Y luego añade: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que desde el inicio, ¿verdad?, le dejó bien claro el llamado a Saulo, que ahora nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo. Este hombre fue perseguido, fue apedreado, sufrió naufragios, fue azotado, ¿verdad?, por los judíos 40 veces menos una. ¿Sabe por qué la Biblia dice 40 veces menos una? Porque según la ley, ¿verdad?, la ley tenía que latigar 40 veces. Así que para tener un margen y no pasarse, porque si se pasaban de 40, ¿verdad?, que se emocionara el verdugo y le diera latigazos y latigazos, pues quebrantaba la ley y se hacía culpable. Así que ellos, para guardarse de no transgredir la ley, decían: no, pues ahora les vamos a dar 40 azotes menos uno. O sea, tengo un margen, voy contando ya los 39, por si no conté bien, ahí que quede. Así que lo hacían de una manera para prevenir, ¿verdad?, no transgredir la ley. Por eso en la Biblia encuentra usted que decía 40 azotes menos uno. Va a decir: ¿y por qué menos uno? Porque eran, ¿verdad?, cuidadosos de no transgredir la ley. Así que le daban sus 39 azotes y decían: ahí está. Ha sido cumplido, ¿verdad?, la sentencia. Así que este es el llamado de autenticidad del apóstol Pablo. Pablo en diferentes ocasiones defiende su apostolado. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, cuando el apóstol Pablo habla acerca de su llamado, dice: después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven. Está hablando de los testigos de la resurrección. ¿Cuántos? 500 le vieron. La resurrección de Jesucristo no fue un caso aislado, como que pues solamente los discípulos corrieron el rumor, nadie le vio. No, muchas personas le vieron y caminó con ellos. Los discípulos que iban camino a Emaús, se les apareció a ellos rumbo al camino, ¿verdad? Y muchos más. A las mujeres se les apareció, a los discípulos se les apareció. Pablo dice aquí en 1 Corintios 15 que se les apareció más de 500 hermanos a la vez. ¿Se imagina? 500 personas siendo testigos oculares, le vieron con sus ojos, nadie se los contó, y de los cuales muchos viven aún. Así que usted podía ir con alguno de ellos, de estos 500, porque todavía no se habían muerto, estaban vivos, dice, y aún viven. Así que podía ir usted con uno de estos 500 testigos y decir: oye, si es cierto que vistes a Jesús resucitado, vivo. ¿Qué cree que le decían estos? Le vimos. Eran testigos. Un testigo solamente cuenta lo que ve, así que dice: nosotros le vimos. Juan dice: vimos su rostro, el rostro del unigénito. Vimos, ¿verdad?, su gloria. Y así que estaban ellos, hermano. Por eso el evangelio se expandió, porque había muchas personas que
que habían sido testigos del poder de la resurrección, de que la muerte no pudo detener a Jesucristo. Y bueno, dice el apóstol Pablo, y otros ya duermen. O sea, quiere decir que ya otros ya... La Biblia usa el término dormir para los que están en Cristo. Para los que no tienen a Cristo en su corazón, están muertos en vida. O sea, usted los ve caminando, pero espiritualmente están muertos. Van a morir, y cuando mueran van a experimentar la segunda muerte, la muerte eterna. Pero están muertos. Vamos a encontrar en esta carta que dice, ustedes estaban muertos en sus pecados y en sus delitos. Estaban muertos. Así que para los cristianos, hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos vida, y vida eterna. Cuando cerramos el ojo aquí, lo abriremos para las moradas celestiales, a la eternidad. Así que para el cristiano, hermano, la muerte no es de tristeza, es de gozo. Sí, ¿verdad? Nos unimos a la pérdida, al dolor, a la separación momentánea. Es doloroso esto, pero cuando entendemos las promesas de Dios, decimos, este solamente es un proceso, donde tiene que morir el grano para que salga, ¿verdad? Para que salga el fruto, de que el Señor ha prometido. Así que el término, otros duermen, se usa en la Biblia para los creyentes. En Cristo tenemos vida. Y se usa el término duermen. Después dice, se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol Pablo, al último de todos como un abortivo. ¿Qué quiere decir esto? Se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Al último, ya como que por allá, dice, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que él vuelve a decir, yo le vi como un abortivo. No soy digno de ser llamado, soy el más pequeño, pero es por su gracia. Él recibió un llamado directo. Así que esta es la biografía del apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta. Por eso vemos en el versículo 1 de Efesios, Pablo, apóstol ¿de qué? De Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? De Dios. Dice, no se me ocurrió a mí, no fue como que yo lo andaba buscando, no tuve que ir a escuelas de apóstoles. ¿Fue por qué? Por la voluntad de Dios, porque Él se me apareció a mí. Yo le vi como un abortivo, le vi. Por último, tuve el encuentro con Él y recibí de Él un mensaje para ser enviado a los gentiles. Así que Él dice, Dios usó de su gracia. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios. Así que él siempre estaba diciendo, soy merecedor. El último, el más pequeño, el más abortivo. Ahora vamos a hablar de los destinatarios. Ya hablamos un poco del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Cómo el Señor lo llamó? Vemos de qué el título del apóstol, bíblicamente, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus características que deberían tener? Los destinatarios, aquí habla para los efesios. Era una ciudad. Dice el texto bíblico, versículo 1, si todavía tiene su Biblia abierta, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, ¿dónde? En Éfeso. Fíjese cómo los destinatarios, cómo los menciona. A los santos, pueblo santo. Se está refiriendo, esta carta dice, los destinatarios es el pueblo santo de Dios, son los fieles seguidores de Jesucristo. No está diciendo es para toda la ciudad de Éfeso, sino ¿para quién? Para los santos y fieles que están ¿dónde? En esta ciudad. Así que está diciendo, esta carta no es para una comunidad en general, sino para aquellos a los que Dios ha llamado. Porque la palabra santos, déjeme decirle qué es lo que la definición de santos
a lo mejor uno dice, ay, pues es un santo, y lo que uno se nos viene a la mente, ¿verdad? Cuando habla la palabra santo, ¿qué es? Pues una imagen, ¿no? Una imagen, una estatua de barro tal vez, una escultura de yeso, y digo, bueno, ese es un santo, ¿no? Es un santo. De hecho, el diccionario popular dice esto: santo es, lo voy a leer, santo es una persona reconocida oficialmente, en especial por medio de la canonización, con derecho a la veneración pública y capaz de interceder por la gente en la tierra. Esa es la definición del diccionario popular. Si usted va, ¿qué quiere decir santo? Bueno, una persona que es reconocida oficialmente por sus hechos, por sus actos, y bueno, dicen, bueno, vamos a canonizarlo, y lo canonizan, y dice, bueno, este ya tiene, ¿verdad? Tiene la capacidad de interceder por las personas. Esa es la definición. Nosotros cabemos ahí. Porque esta carta está escrita ¿para quién? Para los santos y fieles. De hecho, un santo, para ser canonizado santo, tiene que estar muerto, ¿eh? No hay un santo vivo. Si canonizaran a los santos vivos, la verdad que dejarían de serlo. No dejarían de, no, pues nadie es bueno. ¿Ya? Así que no hay santos vivos. Todos están muertos, ya no, todos son buenos, ¿no? Todos hicieron algo bueno. Así que no hay santo vivo. Todos los santos que son canonizados ya son después de que murieron. Pero esta carta está escrita para los santos que están ¿dónde? ¿Muertos? No, están vivos. Así que la definición popular no aplica para nosotros. Según la definición del diccionario popular, nosotros no estamos ahí. Otra definición para santos quiere decir que alguien, ¿verdad? Alguien es una persona excesivamente virtuosa. O sea, extremadamente virtuosa. ¿Hay alguien aquí? Que sea así como que tenga, ¿verdad?, muchas virtudes y casi como que huele. Pues no, ¿verdad? No aplicamos en esta definición, tampoco nosotros seríamos santos. Pero déjenme decirle la definición, ¿verdad?, bíblica. ¿Qué es santo? Definido por la Biblia. Cuando la Biblia habla de santos, ¿cómo lo define la Biblia a una persona santa? Una persona, ¿verdad?, la Biblia define santa porque ha sido apartada para un propósito. ¿Ahí aplica usted? Apartado para un propósito. ¿Eres tú apartado has sido llamado para algún propósito de parte de Dios? Ahí sí entramos entonces. La definición bíblica es eso: personas que han sido apartadas para un propósito divino. Y ahí decimos, entonces yo soy santo. Soy apartado para Dios, para llevar a cabo una obra. Y Dios tiene preparadas las buenas obras, dice, las cuales han sido preparadas de antemano para que anduviésemos, ¿dónde? En ellas, en las buenas obras que Dios ya ha preparado. Somos la creación de Dios, preparados para que andemos en el propósito de Él, así que por eso somos santos. ¿Ya? Pero a la mente luego cuando llegamos, una persona santa, no, pues la aureola aquí, ¿verdad?, un cuadro, no, pues qué bárbaro. No, esa no es la definición bíblica. La definición bíblica para una persona santa es una persona apartada. Por eso esta carta dice a los santos que están ¿dónde? En Éfeso. O sea, está diciendo al pueblo apartado de Dios para llevar a cabo el propósito de Dios. Por eso le está diciendo, esta carta es dirigida al pueblo santo, apartado, con un propósito de predicar, de llevar el mensaje a otras personas. Tú tienes un llamado y Dios te ve santo, apartado, para que seas diferente en este mundo. ¿Este mundo, hermano, será más amoroso? Dígame, ¿este mundo es muy amoroso? No. Hemos avanzado, ¿verdad?, en la tecnología como nunca antes, en décadas pasadas. Hemos avanzado mucho en tecnología, hemos avanzado, ¿verdad?, en las redes sociales, en la comunicación. Pero déjeme decirle que no hemos sido mejores personas. ¿Ha disminuido el crimen? ¿Las guerras?
No, al contrario, ¿verdad? Las armas ahora son semiautomáticas. Yo no sé para qué hacen armas con tal potencial. Salen cuántas balas por minuto. Dicen, ¿para qué quieren tanto? Sin embargo, ahora sí que entre más grande sea la arma y más balas salgan al minuto, como que mejor, ¿no? Ya un revólver no es suficiente. Y en las guerras ahora ya no solamente tienen las armas, ¿verdad? De fuego, sino ahora armas químicas con gases para destruir completamente todo ahí. Así que el hombre se ha perfeccionado, ¿verdad?, en la maldad. No nos ha hecho mejores, sino, hermano, hemos avanzado, la humanidad ha avanzado. Ahora sí que Caín, ¿cómo mató a Abel? El primer asesinato de la Biblia, ¿cómo dice que lo mató? Con una piedra. Y fue el primer crimen en la Biblia registrado. Lo mató por envidia. Le tenía envidia. La envidia en el corazón, y llevó a matar y asesinar a su hermano. Ahora la envidia sigue y continúa en el corazón del hombre. Ahora sí que ya no matan ahora con una piedra. Ahora ¿con qué matan? Con una bomba, una granada. O sea que el hombre, hermano, no ha cambiado. No nos ha hecho mejores. El mundo no es más amoroso, no es más generoso. Por eso la iglesia debe de ser la diferencia. La iglesia debe de ser generosa, amorosa, debe de dar consuelo, debe de dar apoyo, cosa que el mundo no da. La sociedad dice todo lo contrario, cada quien que se rasque con tus uñas. La iglesia dice, preocúpate por los demás. Esa es la iglesia. Por eso somos apartados por un propósito. Cuando entendemos que somos apartados por Dios y entendemos la definición de que somos santos, entonces somos diferentes. No encajamos, ¿verdad? No encajamos con lo que normalmente se ve en lo general. En el trabajo, ¿cómo hablan? Son palabras que edifican, ¿no? Puras maldiciones, ¿verdad? Puras sandeces, puras groserías. Y yo cuando oigo eso digo, ¿y qué no tienes mejores cosas en que ocupar tu mente más que en puras? Y ya le digo unas palabras ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ve. Pero nosotros dice que somos diferentes, somos santos, apartados. Así que cuando entendemos, cuando el Señor nos habla, dice, ustedes son el pueblo santo, están en Farmersville, o pueden estar en cualquier lugar, pero ustedes tienen un propósito diferente. Esa es la definición de santos. Así que es nuestro privilegio, hermanos, es un privilegio cuando se te dice eres santo. No es algo que tú ganaste, sino algo que Dios hizo posible. Porque en la definición popular, un santo es que alguien que se lo ganó, ¿verdad? Hizo generosidad, hizo buenas obras, hizo algo y dice, no, pues ya se murió y era una buena persona, ¿verdad? Y hizo aquí varias cosas. Y dice, bueno, a este hombre vamos a canonizarlo, porque era bueno, se lo gana, fue muy bueno, y lo canonizan. Pero la definición bíblica no es algo que tú ganas, ni tampoco esperan que te mueras, sino es algo que ya se te fue hecho, y lo hizo Dios por ti. Dios te dice que eres santo, apartado, por la obra que Él ha hecho, no por lo que tú haces. Así que entendemos bien, ¿verdad? Este término. Ya vamos a terminar, ¿no? Les dije que íbamos a durar un poquito. Esto es solamente la introducción a la carta. Así que estos son los personajes. El escritor es Pablo, el apóstol. Los destinatarios es el pueblo de Dios, a los santos y fieles. La palabra fieles se parece aquí. Santos, ya vimos, apartado, y fieles. De hecho, la NBI dice fieles seguidores de Jesucristo. No sé a ti, ¿verdad?, cuál definición o descripción te identifiques más. Pero esta definición a mí me encanta. Si me van a definir como que sea como un seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Porque algunos se definen, no, pues ¿tú qué eres acá, allá? Y empiezas, me encanta a mí que se me pudiera definir como un seguidor de Jesucristo, porque en esencia eso somos, seguidores de Jesucristo. Fíjense, hermano, que encontramos en el libro de los Hechos, encontramos varias definiciones de cómo les decían a los cristianos, cómo los definían. Encontramos
en el libro de los Hechos que les decían santos. Hechos 26:10. Decían, esos son santos. También se les define como discípulos. Lo encontramos en Hechos 6:1. Son discípulos, seguidores. También se les dice en el libro de los Hechos, se les define como cristianos. En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, se encuentra que se les dijo por primera vez en la historia cristianos. De hecho, se les dijo pequeños cristitos, porque era un término despectivo, así como de burla. O sea, ahí vienen los cristitos, porque ellos hablaban mucho de Cristo, ¿verdad? Y como a unos hermanos también mencionan mucho aleluya, 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 ¿cómo les dicen? Los aleluya, ¿verdad? Porque mencionan mucho la palabra aleluya, 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 y ya dicen, ay, pues ahí vienen ya los aleluya, ¿verdad? Así que lo dicen como para alabarlos. No, lo dicen ¿para qué? Para burlarse. Así en el libro de Hechos encontramos que les empezaron a decir cristianos o cristitos, también porque hablaban mucho de Cristo. Dice, estos son los cristitos. Pero esto fue adoptado por el pueblo y dijeron, nos encanta, nos enorgullece que nos llamen Cristos. Ahora ya decimos, ¿cómo nos decimos? Son los cristianos. Era otro término. También se les conocía y se les definía en el libro de los Hechos, capítulo 24, como los nazarenos. Así que también le podía decir, ahí vienen los nazarenos. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1, se les define como los seguidores del camino. Los hermanos han escuchado esta palabra, en el camino. ¿Sabe? Esta palabra, en el camino, con C mayúscula, habla de Cristo. El camino con C mayúscula, ¿quién es el camino? Cristo. Así cuando usted encuentra en el libro de los Hechos como los seguidores del camino, están diciendo, son seguidores de Cristo. Ahí se encuentra camino con C mayúscula, y que es Cristo. Así que los destinatarios era el pueblo santo, apartado, escogido por Dios, y fieles seguidores, como discípulos. Así que yo no sé es como tú te gustaría que te definieran, pero yo me gustaría que dijeran, es un seguidor de Jesucristo. Imita. Va en transformación en su carácter. Va en aprendiendo, ¿verdad? Va atrás viendo al maestro y es un seguidor. ¿Tú sigues a Jesucristo? ¿Tu vida continua que vas atrás de Jesucristo va siendo transformada, cambiada? Porque ese es un seguidor, alguien que va aprendiendo, ¿verdad?, de su maestro. Por eso había un dicho entre los judíos, ¿verdad?, para los discípulos, decían que el polvo de tu maestro te acompañe. Le decían a los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que el discípulo debía ir tan cerca del maestro, ya ve que va caminando el maestro y el discípulo va atrás. Y el polvo, ¿verdad?, del maestro que se levantaba, le iba cayendo ¿a quién? Al discípulo le iba cayendo ese polvo. Así por eso decían que el polvo de tu maestro, o sea, que camines tan cerca que te vayas aterrando de su polvo que va levantando. ¿Qué tan cerca vas caminando de Jesucristo? Porque la definición para nosotros es seguidores, fieles seguidores. Vamos atrás, vamos aprendiendo de Él y vamos a aprender, ¿verdad? Porque aquí nos va a dar consejos de cómo ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, ¿verdad? Cómo llevar a cabo la obra, el llamado, llamados para servir. Por eso esta carta es hermosa. Voy a terminar, dice, habla de la ciudad de Éfeso. Santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Éfeso. ¿De qué les digo acerca de la ciudad de Éfeso? Así rápidamente. Éfeso era una ciudad comercial y se dedicaba a la transportación de madera. Tenía un puerto marítimo. Así que ahí había mucho comercio. Era una ciudad importante. Y había mucho negocio y se dedicaba principalmente a la transportación de madera. ¿Ya? Creció en serio esta ciudad. Era una ciudad poderosa. Pero ¿qué creen? Se acabaron los bosques, se acabó la madera
y el puerto de la ciudad se acabó. No había árboles, no había bosques, no había árboles, no había negocio. Y aquel puerto se acabó. Ya no había transportación de madera, que era lo que se dedicaban. Así que el puerto de la ciudad tuvo que cerrar, se arruinó. Entonces dijeron sus de la comunidad, ¿verdad? Sus habitantes dijeron: tenemos que hacer algo. Convirtamos esta ciudad en una ciudad turística. Vamos a dedicarnos ahora ya no al comercio, sino ¿a qué? Al turismo. Y pusieron ahí en esa ciudad un templo impresionante a una diosa llamada Artemisa, o también traducida en latín como Diana. Ahí en la ciudad de Éfeso dijeron: bueno, vamos a hacer aquí una basílica y que todas las personas vengan y visiten aquí. Hicieron un templo impresionante a una diosa llamada Diana de los Efesios. Y muchas personas van a venir y vamos a vivir del turismo. Así que pusieron un templo a esa diosa Artemisa, Diana de los Efesios. Y eso lo encontramos en el libro, ¿dónde? De los Hechos. ¿Y saben a qué se dedicaban estos hombres? Bueno, en ese templo de Diana de los Efesios tenían un culto a lo que le llamaban el culto a la fertilidad. En este templo estaba lleno de sacerdotisas, y en este culto de la fertilidad que ellos llamaban, estas sacerdotisas eran pues prácticamente como prostitutas, porque venían los turistas, ahora sí que entre comillas, venían los turistas a visitar el templo, a celebrar culto a la Diana, a la Diana grande de los Efesios, y llegaban para adorar a Diana, teniendo relaciones ¿con quién? Con estas sacerdotisas como culto, que en realidad eran ¿qué? Prostitutas. ¿Y qué creen que pasó? Por raro que parezca, la ciudad floreció. Había mucho turismo, bastante turismo. La gente iba, dice: no, pues este culto me encanta, ¿no? Y ahí estaban celebrando a Diana de los Efesios. ¿Y saben qué? Aquí llegó el apóstol Pablo, a este lugar. Y un día el apóstol Pablo, ¿verdad?, llega a este lugar y todo estaba bien, hasta que de repente se le ocurre predicar. Se le ocurre predicar, ¿verdad? ¿En contra de quién creen? De Dianita. Y que empieza a predicar en contra de Diana de los Efesios. ¿Y qué pasó? Que 35,000 personas, a una sola voz, enardecidos, se levantó una revuelta. Una revuelta. Ya los hermanos le dijeron: oye, Pablo, no le busques, ¿verdad? No le busques, mejor vete, porque esta gente te va a linchar. Así que Pablo tuvo que salir de ahí, huyendo, se fue a otra ciudad, porque a él se le ocurrió la brillante idea de hablar en contra de Diana. Bueno, lo bueno es que eso ya lo superamos, ¿verdad? Ahora nosotros podemos compartir el evangelio, ¿verdad? Y eso fue hace 2000 años, usted puede predicar ahora sí que libremente y nadie se ofende. Usted puede ir al Estadio Azteca y hablar ahí en contra ¿de qué? ¿Verdad? Y nada, pasa nada. Claro que no, ¿verdad? Creo que seguimos igual en la misma situación. Así que, hermano, Pablo, ¿verdad?, dice, se puso a predicar ahí en Efesios, y dicen, se levantó un hombre que era platero, dice el Hechos capítulo 19, ¿verdad?, del verso 23 al 34, relata la historia de un platero que se dedicaba a hacer imágenes, collarcitos y crucifijos y no sé qué hacía de esta diosa. Se dedicaba a esto y tenía muchas ganancias, y él dijo: estamos perdiendo, ¿verdad?, el negocio está fracasando. Hechos capítulo 19. Así que levantó una multitud y más de 35,000 personas diciendo: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Lo puedes encontrar en el libro de los Hechos. Y ahí es donde Pablo llega. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Que cuando usted se levanta, cuando nosotros nos levantamos a predicar a Cristo, se levanta una multitud en su contra.
empiece a hablar en contra del matrimonio homosexual, a ver cómo le va. En contra de hablar de lo que la sociedad, ven, mientras usted esté calladito y aquí vengo a la iglesia y aquí nadie nos dice nada, pues estamos bien. Sin embargo, hermano, hay una gran persecución en contra de la iglesia hoy mismo en la actualidad. Se dice, no, ¿cómo? Hoy mismo en la actualidad. Tal vez no sea una persecución abierta, ¿verdad? Violenta como en aquellos días, ¿verdad? Abiertamente por las autoridades, pero es una persecución silenciosa. Si tú les predicas el evangelio, eres una persona ignorante, inepto, inculta, y te empiezan a decir, no, es que tú no sabes, eres, no, hombre, y te empiezan a atacar tu fe en Dios. Y la Biblia es atacada, y la iglesia es atacada. Y hoy hay una persecución aún más peligrosa porque es silenciosa. Silenciosa. Y muchos se desaniman porque sus amigos, ¿verdad?, empiezan a hacerle burla. Porque tu vecino, ¿verdad?, si le empiezas a predicar, ya no te va a dejar de hablar. Es silenciosa, pero sientes la ley del hielo, ¿verdad?, cuando te empiezan a hacer. Por eso esta carta dice, esta carta es para ustedes, a los apartados, a los escogidos, a los llamados, a los seguidores de Jesucristo que están ¿dónde? En Éfeso. Esta carta es para nosotros, hermano. Póngase de pie. Somos muy bendecidos de parte de Dios. Somos muy bendecidos. ¿Quién cree usted que es la persona más rica del mundo? ¿Qué nombre se le viene a la mente? Así que diga usted, wow, ese puede nadar en billetes. ¿Qué nombre se le viene a su mente que tenga? ¿Verdad? Bueno, en México se le conoce al mexicano más rico, ¿verdad?, de México, es Carlos Slim, con varios millones en su cuenta. Y hay varios que las revistas dicen, bueno, estamos evaluando y ellos son los más ricos con muchos millones de dólares. Pero déjenme decirle que somos nosotros los más ricos. Les voy a contar esta historia. Había una mujer llamada Haiti Green. Haiti Green era una persona de negocios. Su padre le heredó una fortuna. Cuando ella tenía 30 años, invirtió ese dinero. Y en el momento de su muerte, esta Haiti Green tenía cerca de 100 a 200 millones de dólares. En el 1900. Esta era una fortuna. Ella se casó, ¿verdad?, a los 33 años, con el esposo se llamaba Edward Green, también era de una familia acomodada, y esta mujer cuando se casó le dijo a su futuro esposo, nos vamos a casar pero con bienes separados. Tú tienes lo tuyo y yo lo mío y así estamos bien. Así que se casó y se casaron con estas condiciones. Ellos vivieron un tiempo en Inglaterra, luego regresaron a Vermont, Estados Unidos, ciudad natal del esposo. Allí comenzaron sus problemas. Porque en el 1885 su esposo se fue a la ruina, se fue a la quiebra y su esposa Haiti Green decide separarse. Así que, bueno, ya no, te arruinaste tú, yo sigo. Así que se divorció. Y en el 1902, ¿verdad?, ellos vuelven a juntarse y ella, bueno, empieza ahí su historia. Esta mujer, Haiti Green, es conocida como la bruja de Wall Street. Una mujer que era la mujer más rica del 1900, con más de 200 millones de dólares en aquel tiempo. Haiti, ¿verdad?, después de que murió su esposo, crió a sus 2 hijos. Y ellos vivían en pequeñas habitaciones de hoteles. ¿Para qué? Porque no querían pagar impuestos. Así que ellos, ¿verdad?, teniendo dinero, preferían vivir en hotel para no cortar la yarda.
para no tener que pagar las taxas. Así que dijo, mejor en hotel, así me ahorro dinero. Ella, ¿verdad?, usaba el mismo vestido para no gastar en ropa, siempre andaba vestida igual. Su vestido era el mismo y lo lavaba solo en la parte del borde de parte de abajo, que era lo que se le aterraba en las calles. Así que cuando ella lo lavaba el vestido, ¿verdad?, solamente lavaba la orillita porque era lo que se aterraba para no gastar en jabón, para ahorrar jabón. La comida de esta Hattie Green era de lo peor del mercado y viajaba sin escoltas. Ella no quería gastar, prácticamente era una mujer avara. En una ocasión su hijo Edward sufrió una herida en la rodilla y lo llevó a una clínica de caridad. O sea, donde no tenía que pagar, lo llevó a su hijo, ¿verdad?, con una herida en la rodilla. Y luego, ¿verdad?, estando en la clínica de caridad, para desgracia de Edward, el médico reconoció a su madre, Hattie Green, y exigió que la mujer pagara la consulta. Hattie se negó a hacerlo y lo atendió personalmente. Así que se llevó a su hijo, indignada, ¿verdad?, porque le cobraban la consulta, y se lo llevó. 2 años después, la pierna de su hijo se infectó de gangrena y tuvo que ser imputada, porque se negó, ¿verdad?, a pagar al doctor. Digo, no, yo lo atiendo. Cuando tenía 81 años, esta mujer sufrió de apoplejía y su hijo Edward contrató enfermeras que vestían con ropas comunes para que su madre no se diera cuenta. Porque si se da cuenta que era una enfermera y le estaban pagando, ¿qué cree que hacía? Sí, así que eran personas así sin ropa para que nomás como que obra de la caridad, ¿verdad? Y su hijo dijo, no, pues esa es la condición. Su hijo le puso así enfermeras que vestían ropas comunes para que no se diera cuenta. En su vejez comenzó a sufrir de una hernia, pero se negó a someterse a una operación, ya que costaba en aquel tiempo, en el 1900, $150. Ella dijo, no, es mucho dinero, así que se quedó con su hernia. Sufrió muchos golpes y tuvo que depender de una silla de ruedas. Y esta es la vida de esta mujer más rica del mundo, conocida como la bruja de Wall Street. Tenía mucho dinero, pero vivía en la miseria. Así que no diga, no, pues los más ricos de edad viven mejor. No, los que tienen a Cristo somos los más ricos. Digo esto porque habemos muchos entre nosotros que estamos como esta mujer Hattie Green. Lo tenemos todo, lo tenemos a Él, pero vivimos como miserables. Amados para servir, hermanos. Somos llamados para un propósito. Somos llamados para Él. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, nótese, nos bendijo con toda bendición espiritual. En Cristo lo tienes todo, pero sin Él no tienes nada. Por más posesiones que puedas tener, estás en quiebra. Por eso la invitación para ti es que vengas a Él, acércate a Él. Si has vivido, ¿verdad?, alejado del propósito, del llamado, y esta noche el Señor te ha dicho, tú eres santo ante mis ojos, has sido apartado. Hoy en esta noche yo te pido, reconcíliate con Él. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Él nos perdona y nos acepta. Ese es el grande amor de Dios. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón y quieres experimentar el gozo de la vida eterna, te puede faltar todo, pero teniéndolo a Él, estás completo. Esa es la diferencia. No es que no te vaya a ir mal, no que vayas a atravesar circunstancias difíciles, pero con Él marca la diferencia, porque vas de su mano.
más de 7,000 promesas para ti en su palabra. No te dejaré. Y aunque andes en el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Esas promesas, ni con todo el dinero del mundo lo puedes comprar. Solamente en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces la invitación es que si no has entregado tu vida a Cristo, lo hagas. La decisión es ahora. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Yo sé, Padre, que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Y que juntos, amados para servir, para tus propósitos, para tu honra y tu gloria, Señor, tú tienes cosas grandes, Padre. Ahora yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros, yo juntamente con mis hermanos y todos juntos, Señor, al escuchar tu palabra, tú nos hables a nuestros corazones y sea sembrada, Señor, esa semilla para llevar a cabo, Señor, ese propósito del llamado. Así como lo hiciste con Pablo, Señor, así queremos ser nosotros, como el último, como el más pequeño, como un abortivo, pero sirviéndote a ti, Señor, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, para llevar, Señor, una misión, que es predicar la buena noticia, Señor. Ayúdanos, Padre, que al incrustarnos en esta carta, Señor, podamos aprender todo lo que tienes para nosotros. Abre nuestros oídos, Señor, y nuestros corazones. Y queremos, Señor, en esta noche, irnos a nuestra casa, Padre, diciéndote gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, quien cambió la historia. Porque antes nosotros estábamos alejados, perdidos, condenados, pero ahora tenemos gracia y paz. Tenemos tu favor inmerecido. Estamos en buena relación contigo. Te damos gracias por Jesucristo. Señor, gracias por mis hermanos, Señor, que han acudido a esta cita a escuchar tu palabra. Te pido que esa palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que dé el fruto. Gracias, Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén.